San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y esperemos que sea muy enriquecedor. Me corresponde entonces empezar con justamente el título, es el mismo que tiene hoy el bloque y es el enfoque clínico del paciente con palpitaciones. Esta será una visión inicial de cómo vamos a enfrentar a todos estos pacientes. Posteriormente mis compañeros ya les irán hablando de arritmias específicas y de cada uno de sus manejos. Inicialmente tenemos que tener presente que las palpitaciones son un motivo de consulta muy frecuente. Si miramos los datos para el médico internista o para el cardiólogo, hasta el 16% de su consulta ambulatoria puede corresponder a pacientes con palpitaciones, que afortunadamente en la mayoría de los casos van a tener una etiología benigna y no van a representar un riesgo mayor para el paciente. Sin embargo, puede ser una manifestación de una arritmia severa, potencialmente mortal para el paciente, por lo que en algunas ocasiones ameritan estudios adicionales, pero hay que tener en cuenta que muchos de los estudios que se usan para evaluar pacientes con palpitaciones resultan muy costosos y en la mayoría de los casos incluso inoficiosos, entonces estamos haciéndole un gasto al sistema de salud que todos sabemos la crisis actual que tenemos y por lo cual tenemos que ser muy responsables con las ayudas diagnósticas que vamos a solicitar. Las palpitaciones en sí son un síntoma sensorial y básicamente se describen como una sensación desagradable de latidos fuertes, rápidos e irregulares, aunque vamos a ver que estas características pueden variar de un paciente a otro. Hay descripciones adicionales como una sensación de aleteo en el pecho, golpes en el pecho o en el cuello, sensación de que el corazón se para y posteriormente se tiene una sensación de golpe, etcétera. Vamos a ver ahorita más adelante cada una de estas descripciones y cómo nos pueden ayudar en el enfoque diagnóstico. La etiología de las palpitaciones, como les decía, en la gran mayoría de los casos van a ser benignas y son múltiples. El corazón no es el único responsable de la sensación de palpitaciones. Lo que pasa es que generalmente va a ser el órgano al que más nos va a preocupar y por eso va a estar siempre dentro de las sospechas. Dentro de las etiologías cardíacas tenemos que cualquier arritmia nos puede dar palpitaciones, pero también los cortocircuitos cardíacos o extracardíacos, la enfermedad valvular, los marcapasos, los mixomas atriales o las cardiomiopatías. Las causas psiquiátricas son la segunda entidad más importante productora de palpitaciones, como los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada, somatización o depresión. Medicamentos y hábitos, básicamente los simpaticomiméticos, vasodilatadores como los nitratos, los anticolinérgicos, la suspensión abrupta de los betabloqueadores o ya drogas de abuso como cocaína, anfetaminas o también el uso exagerado de la cafeína. Y ya otras enfermedades sistémicas o otras patologías que nos pueden producir palpitaciones, tenemos alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, los pacientes con tirotoxicosis, los feocromocitomas, intoxicaciones alimentarias, estados de alto gasto como la anemia, el embarazo, la fiebre o la enfermedad de Paget, y ya exceso de catecolaminas, donde tenemos básicamente el estrés y el ejercicio. Este es un estudio, viejito por cierto, 1996, pero realmente es muy poco lo que hay estudiado de palpitaciones. Existe esto y no hay estudios más recientes que evalúen específicamente cuál es la etiología de las palpitaciones. En este estudio lo que encontraron es que las causas cardíacas correspondían al 43% y aquí ustedes tienen el listado de todas las arritmias y otras causas que ya les mencioné que pueden producir causas cardíacas de palpitaciones. Las psiquiátricas, como les decía, es la segunda causa con cerca de 1/3 de los pacientes y ya menos frecuente otras causas misceláneas o desconocidas. Pero lo más interesante de este estudio es que ellos hacen un análisis multivariado para determinar cuáles factores clínicos del paciente me pueden ayudar a establecer si las palpitaciones son de una etiología cardíaca o no. Y es así como encuentran que ser hombre, tener la descripción de latidos irregulares, historia de enfermedad cardíaca o una duración mayor de 5 minutos del evento de palpitaciones son predictores independientes de tener una etiología cardíaca.
Lo más interesante es que dependiendo del número de estos predictores, va a ser más probable que las palpitaciones sean cardíacas. Es así como no tener ninguno de esos predictores, en ese estudio en particular, ningún paciente tenía causa cardíaca a las palpitaciones. Si tenían uno, 26% tenían palpitaciones de etiología cardíaca. Si tenían dos de esos predictores, 48%, con 371, y si tenían los cuatro, 90% de los pacientes tenían una etiología cardíaca. Dentro de la evaluación diagnóstica entonces del paciente, ya les he venido diciendo que la mayoría de las causas son benignas y por tanto deberíamos evitar estudios costosos que no suele ser necesario en la mayoría de los pacientes. Lo que sí es claro es que para la evaluación inicial de nuestros pacientes y con solo estas tres cosas tan simples deberíamos establecer al menos un tercio de la etiología y lo único que necesitamos es una historia clínica completa, un examen físico y un electrocardiograma. Entonces con esto nos vamos a ahorrar muchos costos y vamos a hacer un enfoque adecuado y adicionalmente nos vamos a ahorrar mucho dinero para el sistema de salud. Dentro de la historia clínica, entonces, la edad del paciente, si bien no es un predictor independiente de la etiología, sí nos ayuda a orientarnos de cuáles pueden ser las posibles etiologías y específicamente en las arritmias nos va a ayudar a establecer más o menos cuál es una sospecha diagnóstica. Es así como los pacientes jóvenes que tengan palpitaciones rápidas, generalmente vamos a sospechar arritmias por reentrada. En los pacientes ya de mayor edad y que tengan palpitaciones paroxísticas, es decir, que aparecen y desaparecen, la fibrilación auricular y la taquicardia atrial van a ser la principal sospecha, mientras que los pacientes ya más ancianos y que tengan enfermedad estructural es la población de más alto riesgo de tener arritmias ventriculares serias y potencialmente amenazantes para la vida. Eso no quiere decir que estas arritmias serias no pueden aparecer en otras edades, pero de entrada estos son algunos hallazgos que nos pueden ayudar. En cuanto a la descripción, pues siempre hay que hacer énfasis en la importancia de un interrogatorio adecuado, que podamos exprimir la mayor cantidad de información que nos permita hacer un buen enfoque. Entonces hay ciertas características que me van a ayudar a ir orientándome hacia cuál puede ser la etiología de las palpitaciones. Si tenemos un ritmo rápido e irregular, vamos a necesitar o vamos a pensar que puede ser una taquicardia supraventricular por una reentrada o una taquicardia ventricular. Entonces vemos, puede ser una cosa benigna o puede ser una cosa muy mala. Todo esto nos está haciendo un enfoque inicial, nos está orientando, pero son hallazgos inespecíficos. Si el ritmo es rápido pero está más irregular, entonces hay que pensar es una fibrilación auricular, un flóter atrial o taquicardias con bloqueos variables. Esto sí es muy frecuente que nos lo describa el paciente y es que le dicen una sensación de que el corazón se le paró y posteriormente sienten un gran golpe. Eso es muy característico de las ectopias ventriculares o supraventriculares. La sensación de aleteo rápido en el pecho vuelve y juega desde algo muy benigno como las taquicardias supraventriculares, incluyendo la taquicardia sinusal, hasta una taquicardia ventricular. Otro de los hallazgos muy característicos, la sensación de golpeteo en el cuello, que clínicamente se ve como las famosas ondas A en cañón y que nos representan la presencia de disociación auriculoventricular. La podemos encontrar en las ectopias ventriculares en los pacientes que tienen bloqueos AB completos o pacientes con taquicardia ventricular. Las pulsaciones que son rápidas, irregulares en el cuello, que incluso se le conocen como el signo de la rana, son también muy características de las taquicardias supraventriculares por fenómenos de reentrada. En cuanto al inicio y terminación de las palpitaciones, también va a ser relevante para nuestro enfoque diagnóstico. Cuando el paciente tiene palpitaciones ocasionales de forma muy aleatoria, generalmente van a ser latidos ectópicos. Si el inicio y la terminación es gradual, es decir, tiene un fenómeno que llamamos calentamiento-enfriamiento, eso es lo más característico de la taquicardia sinusal, no es que aparece de golpe, sino que paulatinamente van sintiendo la sensación de palpitaciones y asimismo paulatinamente se va resolviendo. Si el inicio y la terminación es de forma abrupta, que es lo característico de las taquicardias paroxísticas, ahí básicamente tenemos las taquicardias supraventriculares por fenómenos de reentrada o la taquicardia ventricular.
Y definitivamente esto es una prueba terapéutica. Si los pacientes con hacer maniobras vagales tienen terminación de la taquicardia, esto nos está hablando sin duda de una taquicardia supraventricular por reentrada. Pero les decía que la segunda causa de palpitaciones después de las cardíacas son los trastornos psiquiátricos. Primero hay que tener en cuenta que son un diagnóstico generalmente de descarte, es decir, hay que hacerle una historia completa, el examen físico y por lo menos el electrocardiograma a nuestros pacientes, que es lo que hemos dicho que es siempre mandatorio, y a partir de esto establecer hasta qué punto amerita estudios adicionales o si de verdad el paciente cumple criterios para enfermedades psiquiátricas. Características sugestivas de que nuestro paciente tiene un trastorno psiquiátrico. Uno, que son pacientes más jóvenes, más discapacitados, generalmente mujeres, más preocupaciones hipocondríacas sobre su salud, tienen un mayor número de visitas al servicio de urgencias, son visitas mucho más repetidas por síntomas generalmente no amenazantes para su vida. Las palpitaciones suelen ser prolongadas, más de 15 minutos, y son descritas como más intensas. Dentro de los medicamentos y hábitos, hay que hacer una revisión muy completa de cuáles son los medicamentos que está tomando nuestro paciente, incluyendo medicamentos de estos naturistas o pues muchos de ahorita de moda que para adelgazar y que tienen múltiples sustancias que pueden producir taquicardia entre sus efectos secundarios. Básicamente buscar simpaticomiméticos, anticolinérgicos, los pacientes con vasodilatadores, o si hicieron suspensión abrupta de los betabloqueadores. Dentro de las drogas ilícitas ya habíamos hablado la cocaína, la cafeína, pero también la nicotina o la cafeína, que son de un uso mucho más frecuente, pueden generar sensación de palpitaciones. Otros trastornos médicos, ya en la revisión por sistemas debemos ser muy juiciosos, tratando de indagar por diferentes síntomas sistémicos que nos hagan pensar en etiologías específicas. Específicamente las que más se asocian con palpitaciones tenemos la anemia, el paciente que obviamente está con un proceso infeccioso y hablamos desde una gripa, pues obviamente va a poder tener aumento en la frecuencia cardíaca y la sensación de palpitaciones, las hipoglicemias, la tirotoxicosis o los feocromocitomas. El embarazo es una condición especial donde debemos recordar que dentro de los cambios fisiológicos hay un aumento en la frecuencia cardíaca y esto es normal. Al final del tercer trimestre más o menos han aumentado entre 20 y 30 latidos sobre la frecuencia cardíaca basal que tenía la gestante previa al embarazo. Adicionalmente, por el cambio hormonal hay un aumento en la incidencia de arritmias, tanto benignas como malignas, y de ahí la importancia de tener una vigilancia estrecha de estas pacientes. Afortunadamente la gran mayoría son benignas, sin embargo, aunque la madre tolera muy bien las arritmias que se presentan durante la gestación, los resultados fetales son adversos hasta en el 20% de las pacientes. De ahí la importancia de identificar adecuadamente estas pacientes, solicitar evaluaciones multidisciplinarias y hacer un seguimiento estrecho. Las opciones de tratamiento obviamente son más reducidas, pues ya no podemos usar cualquier medicamento, sino que hay que tener presente qué medicamentos son seguros para el feto, y requieren entonces, como les mencionaba, una evaluación por un grupo especializado multidisciplinario que permita hacer un seguimiento adecuado. Bueno, pero hemos ido hablando de la historia clínico, al examen físico, entonces, ¿qué hallazgos van a ser relevantes? Primero, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de palpitaciones, tanto la historia como el examen físico pueden tener hallazgos inespecíficos, pero a medida que vamos juntando cosas, vamos a poder lograr un diagnóstico certero. Lo primero entonces es buscar signos que nos sugieran que la etiología puede ser cardíaca o si hay signos de alguna otra alteración médica, la presencia de soplos con una auscultación muy juiciosa que nos hablen de enfermedades valvulares o por ejemplo una cardiopatía hipertrófica obstructiva que puede producir un soplo aórtico similar al de una estenosis. Los hallazgos de falla cardíaca siempre nos deben hacer sospechar inicialmente fibrilación auricular que está muy asociada o arritmias malignas como la taquicardia ventricular, y tener un pulso o una auscultación alterados, pues ya nos habla de que o las arritmias son sostenidas o de que el paciente tiene latidos ectópicos frecuentes que pudimos detectar al examen físico. Pero entonces decíamos que el otro componente fundamental en la evaluación inicial del paciente es el electrocardiograma. Es aquí donde
debemos insistir en esto porque desafortunadamente es muy frecuente que el paciente llega al servicio de urgencias, le toman un electro, el electro claramente nos muestra la arritmia que tiene, es decir, ya tenemos diagnóstico y sin embargo el paciente sale con orden de Holter. Entonces, hay que recordar, el electrocardiograma es un estudio suficiente para hacer el diagnóstico. Si yo ya tengo la identificación de la arritmia en mi electrocardiograma, no necesito estudios adicionales, salvo casos específicos en que yo necesite evaluar otras patologías asociadas. Pero si yo ya me cogí la arritmia en el electrocardiograma, tengo diagnóstico. De hecho, muchas de las arritmias que son paroxísticas, pues si yo el diagnóstico lo voy a poder establecer en el momento que se presenta, no haciendo Holter a diestra y siniestra a ver si en algún momento me lo cojo, cuando el momento es aquel en el que el paciente consulta el servicio de urgencias y yo pude identificarlo. Si yo le hago el electro y en ese momento mi paciente no tiene la arritmia, pues de todas formas debo buscar algunos puntos claves que me pueden orientar hacia qué está ocurriendo. Es así como debo buscar signos de preexcitación. Recuerden la famosa onda delta con el PR corto, que nos debe hacer pensar entonces en arritmias por reentrada. Mirar si nuestro paciente tiene signos de hipertrofia o de anormalidad auricular izquierda, que son hallazgos muy frecuentes en los pacientes con fibrilación auricular. La presencia de Q patológicas que nos indiquen que nuestro paciente tiene una cardiopatía isquémica y por tanto que tiene un aumento en el riesgo de arritmias ventriculares. La presencia de una onda épsilon que nos habla de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y nunca se nos debe olvidar la medición del QT. Recuerden que el electrocardiograma basta el QT, pero generalmente dentro de la lectura sistemática que hacemos del electro, todos nos acordamos del QRS, del ritmo, de cuánto es la frecuencia, y nadie se acuerda de cuál es el QT. Y resulta que un QT largo o un QT corto puede producir arritmias ventriculares mortales, o se asocia a esto, y por tanto siempre debemos medirlo. Hasta aquí hemos dicho, son las tres cosas que siempre hay que hacer: historia clínica juiciosa, examen físico y electrocardiograma. Ahora vamos a mirar qué otras cosas pueden ser de utilidad. Si nos vamos a las pruebas de laboratorio, hay unas pruebas que casi que sí hacen que hacen parte del paquete de arritmias, que es hacer un hemograma para descartar anemia y unas pruebas tiroideas, porque el hipertiroidismo se puede asociar con desde taquicardia sinusal hasta fibrilación auricular. Otros estudios de laboratorio solo se harán de acuerdo a sospechas específicas que, de acuerdo a la historia clínica y el examen juicioso que hice, me hagan sospechar que mi paciente tiene algún tipo de patología. La eco tampoco es un estudio que sea de entrada para todos los pacientes. Se va a indicar si yo necesito conocer cómo es la estructura cardíaca y la función cardíaca, y que estos hallazgos generalmente me los va a dar la historia clínica y el examen físico. Si ante una historia y un examen físico juiciosos yo encuentro cosas que me orientan hacia que mi paciente tiene una alteración estructural cardíaca, esa es mi sospecha, definitivamente voy a tener que hacer un ecocardiograma. Si tengo alteraciones en el electrocardiograma que me sugieren que hay alteraciones anatómicas, signos de hipertrofia ventricular, signos de anormalidad auricular, alteraciones en la conducción, o si la ecocardio me va a definir tratamientos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen ectopias ventriculares, solamente estaría indicado tratarlos cuando estas son sintomáticas o cuando se acompañan de disfunción ventricular. Entonces, en ese caso, yo sí necesito conocer cómo es la función ventricular para definir una terapia. Monitoreo ambulatorio de presión, de monitoreo ambulatorio, aquí hablamos es del Holter o de monitores más prolongados. Entonces, primero, está indicado en casos específicos, y es volver a recalcar, si en mi electrocardiograma yo ya tengo el diagnóstico, pues ya, con eso debo tomar conductas. Pero cuando tengo dudas diagnósticas o cuando mi paciente tiene condiciones de riesgo, entonces ya tendré que hacer estudios adicionales. Entonces, si con todo lo que hemos hecho hasta el momento no tenemos aún claro el diagnóstico, estaría indicado hacer un monitoreo ambulatorio,
Pacientes de alto riesgo que por ya sus antecedentes cardiovasculares o por los hallazgos al examen físico y el electrocardiograma me orientan hacia patologías específicas de alto riesgo, de arritmias de alto riesgo, o así aparece con algunas recomendaciones en la literatura, pacientes muy ansiosos que usted necesita demostrarles con todo que definitivamente no se van a morir y que no tienen una patología grave. ¿Qué opciones de monitoreo tenemos? El más conocido por todos, que es el Holter. Sin embargo, el Holter tiene un gran problema, y es que requiere síntomas casi diarios o al menos semanales para que pueda tener algún tipo de rendimiento diagnóstico, y aún así el rendimiento diagnóstico del Holter se ha estimado entre 33 y 35%, es decir, solamente un tercio de los pacientes nos va a mostrar algo el monitoreo Holter. Nos puede mostrar arritmias y no necesariamente correlacionarse con síntomas, o el paciente anotar síntomas y no encontrarse que tiene ninguna correlación con arritmias. ¿Qué importancia clínica tiene esto? No es claro. Lo ideal es que se correlacionen los síntomas con algún hallazgo electrocardiográfico en ese momento para poder tener un diagnóstico claro. Como el Holter tiene esas limitaciones, entonces se han generado otro tipo de monitores que tienen una mayor duración de monitoreo. A diferencia del Holter, que el Holter sí graba las 24 horas de actividad cardíaca, las grabadoras o los monitores de eventos generalmente solo van a grabar eventos puntuales. Si bien ellos están monitorizando todo el tiempo, el paciente tiene una especie de control donde en el momento que tiene los síntomas lo activa y el aparato solamente toma el trazado electrocardiográfico de esa porción de tiempo. Entonces, en relación con el Holter, mira más la correlación de los síntomas con las arritmias, pero podría el paciente tener momentos de arritmia sin síntomas que no quedan registrados. Hay diferente duración de estas grabadoras de eventos, que son transcutáneas, en las cuales van de 2 a 4 semanas en términos generales. Algunos estudios de costo-efectividad hablan de que con 2 semanas sería suficiente para detectar hasta el 83% de las arritmias que expliquen síntomas de palpitaciones en nuestros pacientes, e incluso hay estudios de costo-efectividad, pero no en nuestro medio, que dicen que es incluso más costo-efectivo hacer una grabadora de eventos de 2 semanas que un monitoreo Holter. Desafortunadamente, les insisto, en nuestro medio no está claro qué tan costo efectivo sea eso, además que la disponibilidad de estas grabadoras de 2 o 4 semanas es realmente reducida. Y finalmente tenemos el monitor de eventos implantable, que es un pequeño dispositivo, para que vean el tamaño. Aquí está la comparación con los dedos, es más o menos como el tamaño de una USB, requiere una pequeña incisión y no tiene cables ni cosas adicionales, tiene un control y después eso se mira en un reprogramador. Tiene hasta 3 años de duración. El uso es principalmente en pacientes con síncopes inexplicados, no necesariamente para pacientes con palpitaciones, sino son el grueso, pero en casos seleccionados de pacientes que son muy sintomáticos y a pesar de que con los otros estudios no se ha podido establecer un diagnóstico certero, podría ser una alternativa. Y finalmente, ya quedan pruebas diagnósticas invasivas, como sería el estudio electrofisiológico. Obviamente van a ser invasivos y van a ser muy costosos, por lo que solo un número muy pequeño de pacientes debería llegar hasta aquí. Ya les había dicho que con el electro, el examen físico y la historia clínica, 1/3 de los pacientes deberían quedar diagnosticados. Con la eco más algún tipo de monitoreo, se calcula que alrededor del 90% ya deberían tener un diagnóstico claro. O sea que los estudios electrofisiológicos van a quedar para un número muy pequeño de pacientes. Estarían indicados en pacientes con una alta probabilidad de una arritmia seria, que realmente vaya a poner en riesgo la vida, pues aunque las tasas de complicaciones de estos procedimientos se calculan bajas, igual no dejan de ser invasivos y de tener riesgos de complicaciones aún mortales. Entonces, si el paciente lo que tiene son palpitaciones ocasionales, que no le están alterando demasiado su vida, que no tiene otras condiciones a la historia clínica del examen físico que me indiquen que es de alto riesgo,
pues yo no debería llevarlo hasta estudios de este tipo. Y si ya yo encuentro una arritmia específica que es susceptible de ablación, pues el mismo estudio electrofisiológico lo vamos a completar con la ablación, podemos hacer entonces la curación de algunas de las arritmias incluso. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque del paciente? Tenemos un paciente que nos consulta por palpitaciones, ¿cierto? Historia clínica, examen físico, electrocardiograma en todos y un laboratorio básico que es hemograma y TSH. Ecocardio, solamente si en mi evaluación pienso que el paciente tiene una alteración estructural o si me va a ayudar a definir algún tipo de terapia. Si mi paciente en esa evaluación inicial no me sugiere una enfermedad cardíaca y las palpitaciones no son sostenidas y son bien toleradas, yo tendría dos opciones. Una, seguimiento clínico. Explicarle al paciente, mira, usted tiene estas y estas condiciones que indican que no tienes un alto riesgo, las palpitaciones son ocasionales, no hay arritmias sostenidas, no necesitas más. Pero si el paciente es muy ansioso, y ahorita les mencionaba esos que usted necesita demostrarles que definitivamente no se van a morir, un monitoreo ambulatorio y aquí básicamente un holter sería suficiente. Si el paciente en la evaluación inicial y el electro, ustedes consideran que definitivamente tiene condiciones de riesgo para una enfermedad cardíaca, definitivamente si no hay el diagnóstico con el electrocardiograma, debería ser un monitoreo ambulatorio, holter, idealmente de acuerdo a algunos estudios de costo-efectividad, una grabadora de al menos 2 semanas, y de acuerdo a eso, solo pacientes seleccionados que con este estudio de diagnóstico hasta este momento yo no he podido establecerlo, entonces irían para un estudio electrofisiológico. ¿Cuándo remitir al cardiólogo? Entonces, pacientes que tengan arritmias sostenidas, aun siendo arritmias benignas, pero que sean sostenidas, van a necesitar evaluación para definir terapia farmacológica o terapia intervencionista. Pacientes que tienen enfermedad cardíaca estructural o funcional, pues obviamente necesitan evaluación especializada. Todo paciente con arritmias graves, pues paciente que le llegó a usted, le encuentra un electrocardiograma, taquicardia ventricular, se le quitó solita, no es que va para la casa, obviamente necesita evaluación por el especialista. Pacientes con arritmias benignas, básicamente ectopias, que usted les inició medicamentos cronotrópicos negativos y que sin embargo siguen muy sintomáticos, entonces también necesitarían evaluación especializada, o pacientes en quienes se debe definir procedimientos invasivos. Opciones de tratamiento, pues obviamente van a depender de cada arritmia en particular y obviamente eso será tema de otros conferencistas, pero según la etiología de las palpitaciones podemos definir cronotrópicos negativos, manejo por psiquiatría si encontramos que nuestro paciente tiene un trastorno psiquiátrico o si en nuestra revisión encontramos que el paciente tiene una enfermedad sistémica, definir tratamiento de otras condiciones médicas específicas. Como les decía ahorita, tranquilizar al paciente cuando tienen patologías benignas. En caso ya de arritmias establecidas, pues de acuerdo a cada arritmia se realizará el manejo. Medicamentos antiarrítmicos solamente en casos seleccionados y dependiendo del diagnóstico específico, y la ablación es una de las alternativas en algunas arritmias que incluso puede ser curativa. Como conclusiones, entonces tenemos que las palpitaciones son un motivo muy frecuente de consulta, la gran mayoría de las veces la etiología es benigna y por tanto debemos evitar estudios muy costosos en el enfoque de estos pacientes. Los estudios básicos van a ser suficientes en 1/3 de los pacientes y en caso de requerir un monitoreo, seleccionar muy bien el estudio. Por ejemplo, los pacientes que tienen arritmias supraventriculares por reentrada son pacientes que son paroxísticas, dependiendo de la frecuencia va a ser muy difícil detectarlas en un holter, por ejemplo, y son pacientes que llegan con 3, 4, 5 holter y nunca han tenido la arritmia. Pero cuando la presentan, consultan al servicio de urgencias y es el paciente que le toca esperar, entonces mientras ya por fin entró y le hacen el electrocardiograma, pues ya se le quitó. Entonces son pacientes que deben priorizarse para poder hacer un diagnóstico. Paciente que viene en estudio de palpitaciones y llega al servicio de urgencias con el episodio de palpitaciones, deberíamos priorizarlo y tomarle un electrocardiograma para poder hacer el diagnóstico. Y pues recordar que muy poquitos pacientes van a requerir estudios invasivos. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.